Y bien, hoy vamos a estar hablando de un tema que realmente no es algo nuevo. Dice: Dios te escogió a ti. Digan: Dios me escogió a mí. Dios nos ha escogido a nosotros. Y pues, como les digo, ¿verdad? No es un tema nuevo. Yo creo que aquí todos sabemos, ¿verdad?, que el Señor, en su infinita misericordia, puso su mirada en nuestras vidas. O sea, yo siempre digo, esto es algo maravilloso, porque que Dios, alguien tan grande, se haya fijado en mí, ¿verdad? Y a veces tal vez menospreciamos, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha dado, y por eso es como que nos sorprendemos, ¿verdad?, cuando el Señor nos pone a hacer algo muy importante. Es así como ¿por qué a mí, verdad? O sea, ¿cómo yo lo voy a hacer? Entonces, aquí tal vez no es un tema nuevo para cada uno de nosotros, pero sí es algo que necesitamos, como decía en la oración, ¿verdad?, reafirmarlo en nuestra vida, ¿verdad? O sea, hacer que esto, pues, nuevamente recordarlo y decir, bueno, sí, debo trabajar en esta área, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor en Isaías capítulo 41, vamos a leer el versículo 9. Dice su palabra: yo fui quien te tomó de los confines de la tierra, yo te llamé de las tierras lejanas. Dice: yo te escogí y no te rechacé. Yo te dije: tú eres mi siervo. Digan conmigo: yo soy siervo del Señor. Nosotros somos siervos del Señor, y qué privilegio que el Señor haya puesto sus ojos en su vida, en mi vida, para poder hacer algo maravilloso para su reino, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, o sea, es algo que lo venimos diciendo desde siempre. Pero aquí la pregunta es si nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, cada día, o sea, respondiendo al Señor con ese propósito, ese llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros estamos aportando cada día para que el Señor se agrade de nuestra vida y diga: sí, o sea, definitivamente puse a Mario a hacer esto y lo está haciendo? Me gozo de ver que Mario, en medio de cualquier dificultad, de cualquier cosa que se le presenta, está honrándome, que hermana Ligia lo está haciendo, que Albita lo está haciendo. Qué alegre. O sea, para nosotros también es motivo de gozo el sacarle una sonrisa a nuestro Padre al momento en que nosotros hacemos su voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos lo contrario? Y realmente día con día, o sea, pasa el tiempo y yo entiendo de que hay diferentes cosas en la vida que pues se nos cruzan, y obviamente, hermanos, o sea, trabajamos, estudiamos, o sea, hay muchas cosas, nuestra familia, ¿verdad? Todo se nos cruza, y probablemente hay días donde les aseguro que ni usted ni yo nos recordamos que Dios nos escogió para un propósito en esta vida. No nos recordamos. ¿Por qué? Porque pasamos muy ocupados y no hicimos nada para aportar a ese propósito, cuando realmente, o sea, nosotros estamos en esta tierra justamente por eso, porque el Señor nos ha llamado a nosotros, porque el Señor ha puesto sus ojos en nuestras vidas para venir y cumplir con ese llamado. ¿Por qué? Porque Él nos escogió para eso. ¿Por qué? Porque Él puso su mirada en nosotros para eso. Entonces eso es lo principal, y aquí es donde les digo, o sea, si se nos ha olvidado, es momento de recordar cada día, porque para eso vivimos. Realmente para eso nosotros vivimos. Usted no vive para trabajar, usted ni siquiera vive solamente para ser mamá, solamente para ser papá, para ser jefe, para ser un estudiante. No, usted vive para cumplir la voluntad
de nuestro Padre Celestial. Para eso vivimos, para eso el Señor nos creó, ¿verdad? Para que nosotros trabajemos, ¿verdad? Para su reino. Cuando nosotros hacemos lo contrario y no valoramos, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha puesto a hacer, definitivamente al mismo tiempo no valoramos a Dios. No valoramos al que nos puso a hacer esto, ¿verdad? Entonces, es solamente de que nosotros nos enfoquemos, ¿verdad? Y hagamos su voluntad. Y qué lindo, como dice la palabra del Señor, tú eres mi siervo. O sea, eso es algo lindo. Yo siento lindo de que el Señor nos diga de esta forma, ¿verdad? Además de que somos sus hijos, somos sus siervos. O sea, estamos para servirle al Señor en lo que Él quiere que nosotros, pues, hagamos en esta tierra. Y aquí hay algo muy importante y tal vez lo puedo poner a la par de lo que me ha tocado que vivir estos últimos días, de que cuando nosotros tenemos algo importante, de que decimos, bueno, yo no lo voy a hacer, pues voy a poner a alguien más a hacerlo porque se supone que esa persona sabe. O sea, por ejemplo, pongámoslo así, se le arruina el carro, algo del carro, digamos, hermano Memito, hermano Manuel Moscoso, todos lo conocemos. Y entonces le digo yo, hermano Memito, yo se lo arreglo. Yo llego mañana a las 9 de la mañana ahí a su casa y yo se lo arreglo. Ah, se ríen, ¿verdad? Me mira cara usted a mí, mecánico. No, ¿verdad? O sea, hermano Memito me va a decir, ay, hija, ¿y qué le pasa? si usted no hace eso, ¿verdad? Entonces, obviamente no va a depositar su confianza en mí porque yo no arreglo carros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos algo muy importante que hacer y queremos que ese algo nos quede bien, entonces nosotros buscamos, ¿verdad?, referencias de esa persona para que nos haga ese trabajo, ¿verdad? Porque qué complicado, ustedes, y se los digo porque lo hemos estado viviendo con mi esposo últimamente, qué complicado el poner a trabajar a alguien en algo y que lo haga a medias y que al final a uno le toque que soltar más plata para que alguien más venga y lo arregla cuando nosotros depositamos nuestra confianza en esa persona, ¿verdad? Entonces el Señor ha depositado su confianza en cada uno de nosotros para realizar cosas grandes en esta tierra. O sea, ustedes me entienden eso. El Señor ha puesto su confianza, el Dios Todopoderoso ha puesto su confianza en mí para que yo haga su voluntad acá en la tierra. Entonces, ¿de qué forma nosotros estamos respondiendo a esto, verdad? Él ha depositado su confianza y pues para mí esto es de gran valor, ¿verdad? Que el Señor se haya fijado en mí y haya confiado en mí para que yo haga su voluntad aquí, responda a su propósito que Él me ha dado, ¿verdad? Para cumplir acá en la tierra. Fuimos escogidos para un llamado específico. Creo que todos aquí sabemos acerca de ese llamado específico. Y es que ustedes saben que todos tenemos un llamado, ¿verdad? Que lo cumplimos a la par de todos los hijos del Señor, ¿verdad? Que es que nosotros fuimos llamados para ser discípulos. Ustedes saben esa gran responsabilidad que el Señor nos ha dado para ser discípulos acá en esta tierra, ¿verdad? Qué sé yo, cuando el Señor dice que en su palabra que oremos, que ayunemos, ¿verdad? Todas esas cosas el Señor nos ha llamado a hacer junto con otros hermanos, pero hay un llamado que es individual. Y esto quiere decir de que el Señor, o sea, lo llamó a usted específicamente para hacer ese algo que Él quiere, a nadie más, ¿verdad? Y nos confundimos muchas veces o tal vez es como un misterio, ¿verdad? Porque a veces platicamos acerca de esto y decimos, si usted no ha descubierto el propósito específico de parte del Señor para su vida, búsquelo. Tómese tiempo para buscar ese propósito específico de parte del Señor. Y ya la mente es así como un misterio, ¿eh? Tengo un propósito específico, ¿cómo lo encuentro?
¿Cómo me dedico a buscar eso? Señor, ayúdame. Y usted le pide, Señor, muéstrame. Y usted ayuna, usted ora y nada. Y nada. Y tomamos esto tal vez de una forma incorrecta y pensamos como que el Señor está jugando, ¿verdad? Que es un juego de buscar y encontrar, y que al momento de que nosotros lo encontremos el Señor nos va a dar un premio. No, esta no es la forma de obrar del Señor, no es su propósito que nosotros, o sea, nos tardemos y se nos complique la vida en nosotros venir y encontrar este propósito. Realmente el propósito específico de parte del Señor para nosotros es una invitación que el Señor nos da a cada uno específicamente para laborar de alguna forma en su reino. ¿Me entienden? Y aquí ya todo suena como más bonito, menos complicado, ¿verdad? Para laborar en su reino y que ese algo que el Señor lo ponga a hacer tenga frutos que duren para siempre. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros ya lo ponemos de esta forma, entonces decimos, qué bonito. O sea, ya lo encontramos más fácil, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito específico de parte del Señor para nosotros. Entonces, realmente es una invitación. ¿Cómo nosotros estamos respondiendo a esa invitación que el Señor nos hace? ¿De qué forma nosotros estamos actuando en respuesta a lo que el Señor nos ha invitado? Porque, hermanos, sabe, yo no le voy a decir de que el enemigo está guiando realmente nuestras vidas, porque obviamente que no es así, pero sí hay influencia de parte del enemigo para nuestras vidas. ¿Sabe cómo? Por ejemplo, a veces sobrecargándonos de trabajo. Yo recuerdo que antes nosotros teníamos el servicio en día jueves. ¿Se recuerdan? Día jueves, entre semana obviamente la gente pues trabajando, pero aquí la iglesia se llenaba, ¿sí o no? Y usted mire para atrás, hay sillas vacías, y si usted pregunta a alguien que por qué no vino, la mayoría le va a decir que por trabajo. La mayoría va a responder que por trabajo. Cuando, miren, yo esto lo aprendí un día, esto Nino lo dijo en una reunión, y recuerdo que él dijo, no debería de ser así, o sea, debería de ser de que yo, o sea, escoja a Dios primero y después el trabajo. Yo escojo a Dios primero y después mis saliditas de cumpleaños, dijo Nino. Yo escojo a Dios primero y después todo lo demás. Y cuando sea así, o sea, yo comprendo, no crean ustedes de que, me voy a ir a un extremo y le voy a decir, no deje su trabajo si usted tiene un turno que… No, o sea, pero vamos a que aquí, si nosotros queremos comprender por qué el Señor nos escogió, vamos a tener que hacer un esfuerzo más allá, porque sabe, yo le digo a mi esposo, mira, la gente los días miércoles, uno se para aquí y hay mucha gente que viene cansada, yo creo que ya se los había dicho en otra predica, cansada, pero el Señor eso lo mira y créanme que el Señor responde a eso, ¿me entiende? El Señor realmente mira sus corazones y mira que aunque su cuerpo está cansado, ustedes están acá porque saben que necesitan del Señor. Y es ahí cuando ustedes se encuentran acá, cualquier problema que usted tenga ahorita se está convirtiendo en un milagro de parte del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere en medio de que el Señor nos llama a trabajar para su reino. Eso significa el que lo disfrutemos. Esto es trabajar para su reino, que no lo encontremos como, porque normalmente, ¿verdad? Acá, o sea, trabajar y decimos, ay Dios, o sea, pensamos en el trabajo que nosotros tenemos en lo secular, pero no, es que trabajar para el Señor es bonito, trabajar para mi Padre es lo más especial que Él nos puede hacer. ¿Me entienden? Ser nosotros trabajadores del reino y ser escogidos para esto, como les digo, es un gran privilegio de parte del Señor.
Ahora, el Señor viene y nos escoge, y hay muchas cosas que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Que no soy capacitado, que yo saber si voy a poder, y cuando miramos, ¿verdad? Que hay cosas que el Señor nos pone a hacer y decimos, saber cómo le voy a hacer para lograr esto, y ¿verdad? Como que nos hace falta un poquito de fe, pero yo quiero que digan esto conmigo y lo repitan después. Dios no escoge al mejor, Él capacita al que escoge. Dios no escoge al mejor, porque ¿quién éramos nosotros? Antes de venir a Cristo, ¿quién éramos nosotros? Nadie. Pero Él viene y nos escoge y nos capacita, ¿verdad? No éramos los mejores, pero Él viene y pone sus ojos en nosotros y nos capacita. Él nos da las herramientas para que nosotros crezcamos y podamos realizar ese propósito que Él nos pone a hacer. Ahora, Dios te escogió porque Él cree en ti. Ay, qué lindo ustedes, cuando ni siquiera nosotros muchas veces creemos en nosotros mismos, ¿verdad? Porque hay cosas que nosotros hacemos acá en la tierra, ¿verdad? Y a veces se nos torna todo difícil y decimos, no lo voy a lograr, es que yo no puedo hacer eso, definitivamente no puedo, y lo soltamos y lo dejamos, qué sé yo, sueños, anhelos, aquellas metas que ustedes dejaron por un lado por no creer en ustedes mismos, ¿verdad? Pero el Señor cree en nosotros. En este tiempo es donde nosotros tenemos que abrir nuestra mente y junto con fe nosotros poder accionar a lo que el Señor nos está poniendo a hacer. ¿Por qué? Porque no es con nuestras propias fuerzas, es con la capacidad que el Señor nos ha dado, y es ahí donde nosotros entramos en esto de que el Señor definitivamente nos ha escogido, porque Él sabe que nos ha capacitado, nos ha equipado y nos ha dado la madurez para que nosotros podamos accionar en lo que Él quiere. Y es que no es solamente como les digo, ¿verdad? Porque el escuchar el ser un trabajador del reino es como trabajador, ya no suena así como pesado, ¿verdad? Porque lo comparamos con lo secular. Ustedes saben que lo que nosotros recibimos en lo secular casi que es solamente dinero, ¿verdad? A cambio del esfuerzo que nosotros hacemos. Acá no, ser trabajadores del reino es totalmente diferente, porque no solamente nos va a beneficiar a nosotros físicamente, sino que espiritualmente, sino que en nuestro interior todo cambia cuando nosotros hacemos todo para el Señor, y lo hacemos con gusto, porque sabemos de que aunque a veces sí es de esfuerzo físico, ¿verdad? Pero sabemos de que Él se lo merece, y de que no importa si Él, por ejemplo, no respondiera a lo que yo le estoy pidiendo, con el simple hecho de que Él haya fijado sus ojos en mí, siendo, como les digo, el Dios Todopoderoso, el que todo lo hace, ¿verdad? O sea, no hay nada imposible para Él, y Él se fijó en mí para poder hacer algo grande en mí, que ¿quién soy yo? Yo siempre digo eso, ¿quién soy yo? Y solamente con eso creo que lo es todo, ¿verdad? Esa es la respuesta a todo lo que nosotros podamos buscar, pero en su infinita misericordia, Él, juntamente con nuestro esfuerzo, Él responde a todo lo que nosotros le estamos pidiendo cuando nosotros tenemos fe, ¿verdad? Entonces Él cree en nosotros, así como lo hizo con Abraham. Dios creyó en Abraham. Dice su palabra en Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Dios creyó en Abraham, ¿verdad? Y dice aquí como para aventurarse a decir que sus hijos, y él creyó lo suficiente, ¿verdad? Como para venir y decir que sus hijos y sus nietos iban a ser guiados en el camino de la verdad, y lo pudimos ver no solamente con sus hijos y sus nietos, me atrevo a decir, con una nación que se esforzó por seguir ese camino. Abraham
O sea, al momento de que Dios cree en Abraham, Abraham responde a esa confianza que el Señor depositó en él. Y eso es lo importante, ¿verdad? De que nosotros nos creamos eso, ¿verdad? Dios me escogió, yo me la creo y yo acciono. Yo me la creo y yo hago su voluntad, yo me la creo y yo me esfuerzo. ¿Por qué? Porque Él se merece que yo le responda. Él se merece que yo me sobrecargue por Él, ¿me entienden? Y a veces decimos, ay, sí, nos sobrecargamos físicamente, ¿verdad? A veces por servirle, qué sé yo, acá en la iglesia, pero sabemos que todo lo que viene después no se compara. O sea, no podemos decir que nos cargamos como que lo suficiente físicamente al ver cómo el Señor responde a las peticiones que nosotros muchas veces le hacemos. Otro ejemplo lo podemos ver en Job. Ustedes saben todo lo que Job pasó. Dice su palabra en Job 1:8, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios creyó en Job, sabía que Job no lo iba a desilusionar, y aún sabiendo todo lo que Job, para los que hemos leído este libro, todo lo que Job dijo en contra, ¿verdad? O sea, fueron tantas palabras que decimos, solamente una persona que realmente pues lee este libro, creo yo, tomado de la mano del Señor, de la sabiduría de parte del Señor, logra entender con profundidad más allá de lo que podemos leer, ¿verdad? En las letras, ¿verdad? Entonces viene Dios y deposita su confianza en Job, y al final Job viene a ser de bendición para nuestras vidas, porque sabemos de que no podemos venir y decir, ay, pero es que la gente en la Biblia no pasó lo que yo estoy pasando. No, para los que hemos leído este libro sabemos de que creo yo que es uno de los hombres que más ha sufrido en la historia con lo que le pasó. Es que es increíble todo lo que le pasó, pero ¿cuál fue esa respuesta? Ustedes saben, todos saben ese pedacito de Job o sea, no te conocía realmente. Y si no hubiera pasado todo esto, se hubiera quedado en las mismas. Pero ahora todo es diferente. Entonces, miren, yo sé que es complicado cuando nosotros pasamos por tantas cosas acá en la tierra, es complicado. Pero saben, si nosotros ponemos una mentalidad positiva y sabemos que somos escogidos del Señor, y yo estoy segura que yo soy su hija, yo sé que Él me va a responder. Y aún así el Señor no lo hiciera, yo lo que sí tengo con mucha seguridad, no me voy a alejar de Él. Aún así Él hiciera lo contrario de lo que yo le estoy pidiendo, no lo voy a dejar, no me voy a apartar de Él. Y ese es el punto tan importante. Y con mi esposo lo hemos venido, yo creo que él lo mencionó también el domingo, lo hemos venido como craneando, porque es complicado, hermanos. Hay cosas donde uno dice, es normal que nos desanimemos. David decía el domingo, o sea, ¿cuánto tiempo llevan ustedes pidiéndole ese algo al Señor? Años, y no miramos respuesta de parte del Señor. Y saben, a veces es con temas de enfermedad. Es complicado ver que el Señor no responde, y leemos, ¿verdad?, la Biblia, y miramos de que el Señor hasta levantaba a los muertos, y a usted no le quita esa su gastritis que anda cargando ahí. Perdón, no es suya. Perdón, esa gastritis que usted tiene, ni siquiera eso, y tome lo que tome, o sea, pero Él levantaba muertos, ¿verdad? Y ahí en la Biblia miramos. Entonces decimos, bueno, ¿y qué está pasando, Señor? Pero si tú en la Biblia hacías todo eso, ¿y por qué ahora no veo a ese Dios obrar a mi favor, verdad? Pero hay algo ahí, y esto es algo
que sí, tal vez alguien tierno en la fe probablemente no entienda a cabalidad, solamente con la ayuda del Señor. Pero el llegar a este nivel, y nos ha tocado con mi esposo ahorita, y le agradezco a Dios el venir y agradecer al Señor en medio del dolor, en medio de que le estamos sirviendo, estamos dando esa mía extra que nosotros decimos. O sea, te das cuenta de que hay personas que no lo están haciendo y aparentemente les está yendo mejor, ¿verdad? Y es ahí donde uno dice, ay Dios mío, es que entonces mejor así no me escojas. Mejor no quiero ser llamado, Señor, porque es muy complicado. Entonces decimos eso, o sea, le está yendo mejor que a mí, Señor, yo estoy haciendo pero de todo por ti. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por conseguir algo a cambio del Señor, o lo hacemos porque le amamos? ¿O lo hacemos porque Él ya hizo todo por mí, porque Él ya murió en la cruz del Calvario y aún así mi fe no va a menguar? O sea, por eso les digo, llegar a este nivel no es que yo ande en los cielos, me hace falta, me está costando, pero estoy aprendiendo de que no me voy a apartar de Él, aún así Él no me responda a lo que yo le estoy pidiendo, porque le amo. Porque Él un día murió en la cruz del Calvario por mí, cosa que nadie haría. Porque Él un día me rescató y metió su mano ahí donde nadie la metería. Entonces por eso yo decido, aunque yo no vea su respuesta, seguir tomada de su mano, caminando a la par de Él y obrando, haciendo todo lo que Él me pida, ¿verdad? Es un camino complicado, pero sabemos de que el final siempre va a ser de victoria, definitivamente. Entonces, eso es lo que el Señor hace, ¿verdad? También en la vida de Job. Y pues Dios cree en ti. Dios cree en ti. Él cree de que Él te dio esa capacidad para poder lograr lo que Él te ponga a hacer. Entonces, ¿por qué menospreciar lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? ¿Por qué venir y poner primero otras cosas antes de venir y poner lo que el Señor me ha puesto a hacer? ¿Por qué venir y escoger trabajo, estudio, ser papá, ser mamá, todo lo demás, antes de venir y asistir 1 hora, 2 horas a la iglesia? ¿Por qué? Cuando Él está depositando su confianza en nuestras vidas para entregarnos este propósito tan lindo que es específico para cada uno de nosotros, que nadie más tiene. Y aquí vamos a lo siguiente, que es el llamado específico nos lleva acompañantes. Nadie lo va a acompañar a usted. ¿Por qué? Porque ese llamado el Señor se lo dio específicamente a ustedes, específicamente para su vida, no para nadie más. Y aquí cometemos este gran error, porque créanme que se los digo porque yo lo viví. Hace años el Señor habló a mi vida de que yo iba... Y todos me molestan ustedes, porque todos me dicen, no, es que vos vas a ser pastora de iglesia, yo sé que sos la sucesora de los pastores, y yo, necia, y se ríe hermana Silvia porque ella sabe, y necia de que no, yo decía no, y cada vez era así como que lejos, ¿verdad? Y como pues realmente yo pues por ser hija de pastores, me topo obviamente con varios pastores, y así yo decía, Señor, pero por favor, que jamás me vaya a enamorar yo de un pastor. Sí, así decía yo. Entonces el Señor hace todo, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que yo le pedí, porque yo le decía, no, o sea, yo la pasé muy mal. Hubo un tiempo de verdad, yo, tal vez la palabra suena fuerte, pero yo en ese tiempo decía, de verdad que odio ser hija de pastores. Y aquí está mi gran amiga Maffer, y ella lo sabe porque ella a la par mía sufrió muchas cosas. O sea, era algo donde de verdad uno hacía el bien y le devolvían como que si uno tiraba a matar, no. O sea, era algo exagerado. Ahora he crecido, he madurado y pues he aprendido como
como siempre digo, a amar aunque sea complicadito. Pero he aprendido, he crecido en el Señor, pero, o sea, todo esto ha sido complicado. El llamado fue específicamente para mí y recuerdo que el Señor habló a mi vida que específicamente yo tenía que hacer algo que tenía que ver con los jóvenes. Yo, pues en ese tiempo estaba entrando a la juventud y recuerdo que desde ahí yo agarré a hacer un montón de cosas con los jóvenes, pero cometí el gran error de venir y compartir ese llamado y como yo tratar de transmitir lo que el Señor me había dado a mí, a alguien más. No quiero que confundan esto con venir y pues dejar como ese legado en alguien más y formar un sucesor. Esto es algo muy diferente. Realmente el venir y formar un sucesor es alguien con que, o sea, con el que el Señor está de acuerdo que usted forme, ¿verdad? Pero yo vine y compartí esto con personas que no las miro aquí ni sábado, ni domingo, ni miércoles con nadie. No hay nadie aquí de ellos. Y es más, un día decidieron apartarse y todos me dejaron sola. Se apartaron de mí como que si yo les hubiera hecho algún daño. ¿Por qué? Porque no entendían cuál era el llamado. ¿Por qué? Porque el llamado era para mí, no para ellos. El Señor tiene un trato específicamente para ellos. Y lo mismo sucede con Noé, ¿verdad? Noé fue criticado por tantas personas. O sea, el Señor viene y lo pone a hacer algo y él fue criticado. Se burlaban de él, ¿verdad? Por eso que él estaba haciendo el arca. Imagínense cuánto tiempo fue que se llevó David, Noé, en hacer el arca. Imagínense, aproximadamente, yo no sabía, hermano, de verdad no me había puesto a pensar en eso, pero sí fue bastante tiempo y tanto tiempo donde las personas lo criticaban, lo juzgaban. Es por eso que cuando el llamado es específico, usted agárreselo para usted y usted esfuércese por cumplir con eso, porque si usted viene y lo comparte, se van a burlar de usted, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque esos oídos fueron los únicos que pudieron escuchar su voz, nadie más. Al momento que el Señor habló a mi vida, fui yo la única, no nadie más. Por eso es que no lleva acompañantes. No necesitamos que alguien nos acompañe cuando el Señor nos llama para algo específicamente. Entonces el trabajar solamente tomado de la mano del Señor, no de nadie más, ¿verdad? Sí va a haber gente que obviamente nos va a apoyar y todo, pero no hagan de esto de que va a ser como que un compañero a la par de uno, ¿verdad? Porque mírenme, a mí sigo trabajando con jóvenes. ¿Por qué? Porque el llamado fue para mí, ¿verdad? Que ellos no estén, ¿verdad? No significa que ellos no tengan un llamado o que ellos hicieron mal, ¿verdad? El no aceptar esa invitación que yo hice. Entonces yo no los tenía que meter a ellos y por lo tanto usted tampoco se meta cuando alguien más tiene un llamado, ¿verdad? Porque venimos y como que nos metemos en algo que Dios no quiere y es como queriendo apoyar, ¿verdad? Pero realmente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios, es un llamado específico para cada uno de nosotros. Y vamos terminando en 1 Pedro 1:2, dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. La cita está aquí atrás, ¿verdad? Entonces ahora la vamos a leer, pero con el yo, como para mí, ¿sí? Dice, leámosla juntos. Dios Padre me conocía y me eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu me ha hecho santo. Como resultado, yo le obedezco y soy limpiado por la sangre de Jesucristo.
que Dios me conceda cada vez más gracia y paz. Amén. Yo lo recibo en el nombre del Señor, yo lo recibo. Es una palabra para cada uno de nosotros. Entonces, que eso cobre vida dentro de nosotros. Hermanos, cada día van a suceder diferentes cosas en nuestra vida, pero que no se nos olvide que somos escogidos del Señor. Que no se nos olvide que el Señor puso su mirada en nosotros cuando para este mundo nosotros pasábamos desapercibidos. Cuando nadie nos volteaba a ver, Él puso su mirada en mí para que yo hiciera algo importante para el que es dueño de todo el mundo, para el que es creador de todo el mundo. Yo soy importante, usted es importante. Entonces aquí lo que hace falta es que nosotros nos la creamos, ¿verdad? Porque aquí en la tierra hemos escuchado de todo y decimos, no, pues es que aquí me han dicho de que yo no soy nadie. Aquí me han dicho de que yo no sirvo para nada y que pues tal vez mi aspecto físico probablemente no dé la talla para yo realizar ciertas cosas en la vida. Tal vez tengo problemas emocionales, tengo problemas físicos, estoy enfermo. Aún así el Señor creyó en ti. Aún así el Señor puso su mirada en tu vida para que hicieras cosas grandes para Él. Aún así. Entonces, hermanos, como por qué ustedes van a salir a la calle y van a agachar la cabeza cuando el Todopoderoso puso sus ojos en ustedes? Es para que usted camine con la cabeza en alto, porque usted lleva al Rey de Reyes y Señor de Señores dentro de su corazón. Eso es lo que nosotros llevamos, lo más importante que nosotros podemos tener. Aún enfermos, aún con ansiedad, aún así nosotros podemos caminar firmes. No dejemos de creer, aunque no miremos aún la respuesta de Dios, aunque llevemos 10 años esperando la respuesta de Dios. No dejemos de creer, no dejemos de confiar. Él todo lo hace bueno, y aún así no hiciera, como les digo, no respondiera a lo que le estamos pidiendo. Aún así Él sigue siendo fiel, aún así Él sigue siendo nuestro Padre, aún así su amor es infinito para cada uno de nosotros. Amén. Así que gocémonos en que el Señor nos ha escogido y que somos personas especiales para Él. Amén. Y actuemos como lo que realmente somos. Así que pongámonos de pie.